Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, venimos a ti necesitados de tu palabra, Señor. Tu palabra es una fuente que nos refresca, nuestra vida, que nos dice por el camino que debemos andar, nos da instrucciones muy claras de lo que tú quieres para nosotros. Y queremos en esta mañana, Señor, pues beber de esta fuente de agua fresca y también, Señor, obedecer tus mandamientos. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo así. Te suplicamos que toques nuestra vida, que realmente demos un paso más en el crecimiento espiritual y que podamos, Señor, pues poner por obra, Señor, lo que vamos a escuchar en esta mañana de tu Espíritu Santo. Calla, cierra mi boca en las cosas que no quieres decir y ábrela con plena libertad y en las cosas, Señor, que quieres que escuchemos. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues seguimos con nuestra serie en Primera de Juan y vamos al capítulo 2, los versículos de 7 al 11. Vamos a leer, porque son muy poquitos versículos, como vemos, lo vamos a leer y luego vamos a releerlo de nuevo cuando entremos en materia. Así que dice así la Escritura, Primera de Juan 2, 7 al 11. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdaderamente ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, lo he dividido en varias partes. Una introducción, como suelo hacer. Luego, nuevo y antiguo. Vamos a ver qué nos quiere decir la palabra con este nuevo y antiguo. Después, la luz y las tinieblas, que es esta comparativa, y hace énfasis Juan en esta porción de su carta, luz y tinieblas, y la conclusión. Vamos a la introducción para tener un poquito del contexto de donde veníamos en la predicación del domingo anterior. Y podemos decir que las evidencias que el apóstol Juan está exigiendo a todos los que van a recibir esta carta, a todos los que la van a leer, a nosotros también, hoy en día, porque esta carta es inspirada por el Espíritu Santo, y no solamente para la Iglesia en aquel momento, es para las generaciones y generaciones que han escuchado la palabra de Dios, ¿no? Y estas evidencias que el apóstol exige, ¿vale?, está exigiendo que cumplamos, que observemos, que las tengamos muy claras, demuestran que nuestra fe es auténtica. Y a la vez son las mismas que hacen que podamos ver claramente aquellos falsos maestros que enseñan una cosa diferente a lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, está denunciando a aquellos que entran en la Iglesia con la clara instrucción del enemigo de hacer daño.
de contar otra cosa contraria a la palabra de Dios. Y en este contexto es en el que nos estamos moviendo. Aquí es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Y estas evidencias son dos, ¿vale? El andar en la luz, ya lo hemos escuchado en otra de las predicaciones. Aquellos que obedecen la palabra, que son creyentes, pues son aquellos que andan en la luz, porque Dios es luz y tiene comunión con aquellos que andan en la luz. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, tenemos que andar en la luz de la verdad de la Escritura, en la luz de la santidad, en la luz de la perfección, en la luz de la justificación. Y cuando digo perfección, no quiere decir que seamos perfectos, evidentemente, pero sí que velamos en nuestra vida constantemente por agradar al Señor. Entonces andamos en luz. La otra evidencia es que obedece los mandamientos de Dios. Entonces, la condición es la obediencia a su palabra. No tenemos la Escritura para hacer caso a las cosas que nos vienen bien y a las que no nos vienen bien, pues las cogemos y esa hoja no la toco, ¿no? Tenemos que obedecer toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, ¿vale? Y los que obedecen su palabra son aquellos que aman a Dios y que viven cumpliendo la ley de Dios. Y que, como vimos en los versículos anteriores, ocasionalmente caen en pecado. Ocasionalmente. No viven en el pecado, sino ocasionalmente caen en el pecado, confiesan su pecado, porque no podemos vivir con pecado en nuestra vida, porque para eso tenemos la labor del Espíritu Santo que nos está diciendo: confiesa tu pecado, no puedes estar separado de la comunión con el Padre, con el Hijo, confiesa tu pecado. Y son estas personas, los creyentes, somos estas personas que viven buscando agradar a Dios en todo. Y hacemos esta conexión con el último versículo que vimos en el texto anterior que tratamos, Primera de Juan 2, 7, 10, 2, 6, el versículo 6, ¿vale? Del capítulo 2. El que dice que permanece en él, pues debe andar como él anduvo. Hay cosas muy rotundas y luego vamos a ver algunas cosas más rotundas o igual de rotundas como estas que hemos visto. ¿Cómo puedo andar como Jesús anduvo en la tierra cuando Jesús era el Hijo de Dios sin pecado? Pero la palabra nos exhorta a ese tipo que es la imagen de Jesús en nuestra vida. Es verdad que es una altura inalcanzable. No vamos a poder ser como Jesús durante nuestro tiempo en esta tierra. Pero somos exhortados a esa altura, a la altura de la completa santidad, ¿vale? Para que vayamos creciendo. Yo veo la vida cristiana, por eso he dicho que a ver si podemos crecer, podemos subir un peldaño más. Es como una especie de pirámide. Cuando estuve en México, he estado varias veces allí y hay estas pirámides grandísimas de los incas y todo esto, y entonces hay algunas como Teotihuacán de la luna y el sol. Habéis estado, ¿no? Moisés y Ana. Y madre mía, de verdad, es
es una escalera a veces complicada y subir a la cima es un reto. Nuestra vida cristiana es un poco así. Recuerdo que lo leí en un libro, esta imagen siempre se me ha quedado, que es como un avance sacrificado a veces de ir subiendo como una escalera, ¿no? Es crecer en nuestra vida espiritual, crecer en santidad. Por eso digo que la meta es esta. Por eso cuando el Señor nos dice cosas tan rotundas, como hemos leído hoy en Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Son cosas rotundas, son cosas fuertes, son cosas... Entonces, el Señor apunta en que su iglesia, en la que va trabajando, en la que el Espíritu Santo va trabajando en nuestro interior, como seres individuales, como creyentes individuales, pero en su iglesia está haciendo algo bello, está haciendo algo precioso, está apuntando a que seamos como Cristo. Y es verdad que que hasta me asusta un poco, ¿no? Es decir, que si yo me puedo comparar con Jesús, que es aquí donde hace la comparación, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es un llamado supremo, es un llamado alto. Pero es precioso a la vez, porque no es que lo consigamos por nuestros méritos, que sería imposible, es que Dios va haciendo esto en nosotros. Y a lo mejor no eres tan consciente, porque también tenemos un enemigo que nos acusa y que nos dice, oye, mira, pero el Señor está haciendo su trabajo en su iglesia. Vamos a entrar en el texto y el versículo 7 dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hay una tercera prueba, o una tercera evidencia, o una tercera condición, para que nosotros podamos ver si realmente somos estos hijos de Dios, que viven como hijos de Dios, y que podamos también a la vez darnos cuenta que, perdón, no para juzgar, ¿entiendes? Pero para que nos demos cuenta de que hay alguien que va no en el mismo tono, sino disonante. Uy, la palabra disonante no... no ha salido la palabra disonante. Vale, pero no en el mismo tono, en este mismo sentir, ¿verdad? Que dice la Escritura, sino que va en... Y podamos darnos cuenta, uy, esto me chirría porque esto no dice la Escritura. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta, hay esta tercera prueba, esta tercera evidencia, esta tercera condición que nos dice la Escritura. Y esto tiene que ver con la relación con nuestros hermanos en Cristo y la importancia del amor. Y mira, aquí se acaba la teoría, ¿vale? Porque la teoría es muy bonita, las letras lo aguantan todo, pero aquí se acaba la teoría y viene la práctica, viene la realidad. Aquí empieza lo demostrable. He puesto ahí un versículo de por sus frutos los conoceréis y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, si una persona, como aquellos falsos maestros,
pues da frutos malos, pues evidentemente ya nos chirría por ahí. Es decir, aquel creyente vive en la luz, obedece los mandamientos del Señor y ama a sus hermanos y ama a los demás, ¿vale? Entonces, por eso digo que aquí se acaba la teoría y empieza lo demostrable. ¿Y por qué nos está diciendo esto Pablo? Porque había aquellos gnósticos, aquellos falsos maestros, que hablaban de una espiritualidad, de algo etéreo, algo muy, muy grande, ¿no? Que tenían esta comunión con el Señor. Pero era algo que chirriaba porque efectivamente no estaba respaldado por la obediencia a la palabra del Señor, ¿no? Y entonces también se pone a prueba nuestra vida, nuestra propia vida. La propia vida de la Iglesia se ponía a prueba y también nuestra fe. Y me hacía una pregunta. ¿Caminamos en las obras que Dios preparó de antemano, como dice en Efesios 2? Cuando la Iglesia es del Señor y obedece su palabra y anda luz, el Señor va preparando obras en las cuales nosotros debemos andar. No somos salvos por obras, pero sí el Señor pone en nuestro camino cosas que debemos hacer para Él, para su gloria, para otras personas, ¿vale? Y sí, es mucho más fácil ser religiosos, hacer ciertos ritos, aún venir a la iglesia evangélica todos los domingos, pero amar a nuestros hermanos es como, esto ya lo he dicho varias veces, pero es como la prueba del algodón, si algo está limpio o no. Tú pasas un algodón y ves si hay suciedad o no hay suciedad. Y podemos decir que amamos mucho al Señor. Hay personas muy piadosas o que dicen ser muy piadosas que aman mucho al Señor. Yo amo mucho al Señor, yo amo mucho al Señor. Pero si realmente no amas a tus hermanos, lo que está diciendo aquí la palabra es que realmente no estás amando al Señor. Por eso digo que se pone a prueba nuestra vida y nuestra fe también. La demostración de este amor que viene del Señor a nosotros es como un espejo, ¿no? De verdad que este amor no parte de nosotros, porque nuestro amor siempre es esperando algo, siempre es interesado, o la mayoría de las veces es interesado. Quizá con los más cercanos, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con las personas que amamos mucho, de verdad, pero el Señor nos está hablando de otra realidad. Nos está hablando de amar a nuestros hermanos, a aquel que es más difícil, ¿no? ¿Sabéis lo que estoy diciendo, no? Y también nos está hablando de un amor mucho mayor. Hay este mandamiento que recordamos, estos dos mandamientos, que uno dice amar al Señor sobre todas las cosas, y hay un segundo que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez, aquí sí es demostrable, es decir, aquí este amor se demuestra por la acción. Es decir, puedes ver los resultados del amor.
no es algo solamente espiritual, etéreo, como pasaba, sino no, esto sí, a esto podemos agarrarnos. No es que contemos nuestras obras buenas, no se trata de eso, porque sabemos que aunque hagamos todas las obras buenas que queramos, nada de esto nos justifica. No nos hace mejores ni más buenos, en el sentido de que podamos tener, digamos, algún derecho, porque somos mejores, porque amamos más. No, es porque es un mandato del Señor. Y siempre, aunque hagamos mucho, siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre estamos en déficit, porque hemos recibido tanto que vamos a ser capaces de dar relativamente poco. Pero nuestro llamado es allí. ¿Cómo podemos llegar a dar tanto como el Señor dio? ¿Cómo podemos amar como Él amó cuando está ahí arriba? Pues poniendo nuestros ojos en la meta, poniéndonos nuestros ojos en la obediencia, poniendo nuestros ojos en que es un mandato de Dios. No es que, bueno, qué bonito, vamos a amar. No, es un mandato de Dios. Y en esto vamos a saber que realmente somos creyentes. El amor de Dios es perfecto. Y fíjate si se manifiesta un poco se manifiesta totalmente en esta cuestión que digo que se puede medir. Porque si alguien te dice que te ama mucho, pero no hace nada por ti, pues es evidente que los hechos no avalan este tipo de amor. Como digo, nuestro amor siempre es interesado, lo vamos a malentender. Pero el amor de Dios no es así. Entonces, a ver si nos quedamos con esta idea, que sería muy bueno imaginar que yo tengo un espejo aquí y este amor de Dios se refleja, es que yo sea un vehículo del amor de Dios. Mi amor va a ser imperfecto. Es algo soberano, es algo sobrenatural, es algo maravilloso que Dios hace en su iglesia, que Dios hace en sus hijos. Es su obra. Y cuando reflexiono en estas cosas, digo, madre mía, qué corto me quedo. Soy falto, me hallo falto. Pero igual que el tema de la santidad, igual que otras cosas que son tan rotundas, el Señor va haciendo la obra en nosotros, en sus hijos que le aman y que aman su palabra. Y que hoy en día, cuando leemos estas cosas, pues le damos real importancia a lo que Dios nos ha dicho. El amor de Dios es perfecto. No hay manera más clara en la cual podamos apreciar su amor que recibiendo este amor por medio de hechos sublimes, de lo que hoy hemos celebrado en la mesa del Señor. Lo que Dios ha entregado. ¿Te das cuenta cómo es? No solamente son palabras, son hechos significativos, hechos impresionantes, sublimes, que han cambiado la historia. Y es que Dios dio a su único Hijo en favor nuestro. Y Dios no solamente lo envió a esta tierra, siendo Dios, caminó con nosotros.
en las penurias, en el sudor, en el sufrimiento, en el calor, en el frío, en el trabajo, con sus manos con callos, siendo el carpintero, con fiebres, pues, seguramente, con catarros. El Dios encarnado sufrió todas estas cosas. El Padre lo da para que pase por todas esas situaciones con una misión clara y con un fin que nadie esperaba, ni siquiera sus discípulos. Hemos leído esta mañana que algunos de la multitud que estaban allí aún dudaban cuando le veían resucitado. Dudaban si era él. Decían, ¿es Jesús? A este mundo viene. Pero lo más tremendo es que Dios da a su Hijo para morir en aquella cruz, para vencer 3 días después, resucitar. Pero Dios da a su Hijo lo más tremendo y excelso, porque no me caben palabras que lo puedan definir, es que dio a su propio Hijo por el más vil de los pecadores. Extiende su misericordia a cualquier persona que llegue a entender por medio de la obra del Espíritu Santo su condición de pecado, miseria, muerte, para que se aferre al único Señor que le puede salvar. Y Jesús no murió por un grupito, como algunas teologías dicen, por un pequeño grupo que casi parece que lo merecía, ¿no? Un grupo especial de escogidos. No, Él muere por una humanidad de la cual no es digna de ese sacrificio. Él murió por los peores criminales de la historia. También. Y recordamos la canción Sublime Gracia, que dice, una de las estrofas dice así: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Y recordamos que este himno fue escrito por John Newton, que fue este comerciante de esclavos, y según dice la Wikipedia, dice actividad en la que se destacó por su crueldad y abyección, conductas de las que se arrepintió para convertirse en un pastor años más tarde. La muerte de Cristo tiene el potencial para salvar a todos, pero evidentemente solamente aquellos que reconocen que están en las tierras movedizas de este mundo y extienden su mano porque no tienen más salida para buscar al Cristo, estos son salvados del barro, del pecado, de la suciedad más fea, de la muerte más horrible. Y no hay mérito si pensamos que aquel que levanta la mano para asirse, para agarrar la mano de Jesús, no hay mérito en aquel que está perdido y clama en su desesperación a Dios. En Dios vemos en su palabra claramente toda la generosidad, toda la misericordia, el favor, el amor desbordado, la gracia eterna, y vienen de Él y de la obra perfecta de Cristo. Romanos 5:20 nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y habla de un pecado abundante, habla de tinieblas abundantes.
y la gracia se derramó, la gracia sobreabundó. Es esta generosidad. Fijaros que en la fecha del 10 de marzo de 1748, donde John Newton le queda marcada, si algún día hablamos con él en el cielo, que puede ser que seguramente le encontremos allí, dado a su testimonio. Esta fecha queda marcada para el resto de su vida, porque el barco en el que iba se hundía y él, en su desesperación, clamó al Señor, que le libró de la muerte en aquella ocasión. Después abandonó ciertas costumbres muy mundanas, la bebida y otras cosas, y su conversión fue un proceso que culminaría un año después cuando confesó haber hallado una paz que Dios le había dado y que Dios da a aquellos que han hecho tanto daño. Tanto daño. Pensaba también el apóstol Pablo. ¿Os acordáis que muchas de su vida después, cuando encontró a Jesús en el camino de Damasco, fue condicionada por aquello que había hecho antes, ¿no? Había sido perdonado, pero evidentemente había hecho tanto daño que él pues se sentía como un abortivo, dice la Escritura, ¿no? Tiempo después, John Newton llegó a ser uno de los mayores valedores ante el Congreso inglés para suprimir la trata de esclavos. Sale de un mundo oscuro de tinieblas y sus obras, su vida transformada, le lleva a ser uno de los valedores, uno de los representantes, uno de los que llevan la bandera de suprimir la trata de esclavos en Inglaterra. Y se consiguió. Por él y por otros hermanos también que hicieron este trabajo de amor por personas como ellos, por personas que Dios había creado, ¿no? Y nos dice el versículo 5 que David trató el otro día, nos dice que el amor de Dios es perfeccionado. Pero realmente el amor de Dios no se puede perfeccionar, no puede ser mejor. Pero es verdad, y otras traducciones dicen, ha llegado a su plenitud en nosotros. Es decir, Dios va perfeccionando este amor que reflejamos, va perfeccionando, va haciéndolo mayor, más conforme a lo que Él dice en su palabra, va perfeccionando nuestro amor, que hay que reconocer que necesita perfeccionarse, en el cual necesitamos crecer. Por eso entendemos que la cima de esta gran verdad, que es el amor, la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, nos dice, nos amó de tal manera, como dice en Juan 3:16, y habiendo sido amados, de esta manera tenemos el privilegio de obedecer esta gran comisión de la cual hemos hablado en esta mañana. Y ahora vamos a empezar con los versículos. Entonces, Juan empieza estos versículos y aunque leemos hermanos en nuestra Reina Valera del 60, pero realmente la palabra original es amados. Y sigue un poco el hilo del versículo 1 del capítulo 2, donde dice hijitos, ¿no? Y que hacía este énfasis en el cariño, en el amor que tiene a sus hermanos y que es algo vívido y es algo real. Juan ama a los que van a leer esta carta. Y nos dice algo de un mandamiento nuevo y de uno antiguo. Es un poco, parece lioso así, ¿no?
¿Pero qué está queriendo decir? El contexto tiene que ver con estos falsos maestros que otra vez decían, se sacaban de la manga cosas nuevas. Sabemos que las novedades son algo que llaman la atención de la gente. Y en ese sentido, él está diciendo que es un mandamiento antiguo. ¿Por qué? Porque ya lo habían escuchado ellos. Fijaros que dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, y vuelve a repetir, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué quería decir esto? Que la palabra claramente que les habían predicado cuando ellos encontraron el mensaje de la verdad era el amor, porque el amor es un mensaje central en la Escritura. Dios había amado a la gente, había amado a la humanidad. Dios había dado a su Hijo Jesús, que había ido a la cruz por amor. Entonces, esto lo habían escuchado, pero fijaros que también lo habían escuchado en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a ir a... Bueno, lo habían escuchado en el Nuevo Testamento antes, Juan 13, 34, no hace falta que lo busquéis. Las palabras de Jesús mismo, ¿vale? Entonces, ellos habían escuchado a través de los discípulos, de los apóstoles, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y otra vez, cuando no es un amor cualquiera, como yo os he amado. Es este nivel al que apunta Jesús, que también os améis unos a otros. Y algo que tiene que ver con la gran comisión, el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. El amor es algo raro en este mundo. Cuando vemos que dos personas realmente se aman, y se aman con este tipo de amor que viene de Dios, nos sorprende. Y si nos sorprende a nosotros, más sorprende a la gente de la calle. Entonces, un amor sobrenatural así, cuando la gente está acostumbrada a otras cosas o a un amor interesado, pues es algo sublime, es algo que la gente, es algo extraño para el mundo. Y esto les llama la atención. Este tipo de amor es otra evidencia de que el Señor está con ellos. Pero vamos a ir a Levítico 19. Vamos a buscar y vamos a mirar ahí unos versículos que vamos a leer varios de nosotros, ¿vale? Levítico 19. Y fíjate cómo Dios se preocupaba en su palabra por los más débiles. El enunciado de este capítulo, que no es inspirado, pero dicen leyes de santidad y de justicia. Así que habían escuchado esto del amor, pues desde el Antiguo Testamento, del tiempo antiguo. Vale, entonces, versículo 13. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Venga. ¿El 14, David? Fíjate. Vale, versículo 15. Vamos. Ana. Venga. Pues sea posible. Carlos, ¿lo tienes ahí? Vale. A ver, Ana, versículo 16. Vale. 17, la Ana Corea Ana.
Hanna, léelo, el 18. Muy bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está aquí en el Antiguo Testamento. Fíjate cómo Dios se preocupaba hasta en los pequeños detalles. Si vemos un poquito adelante, en el versículo 9 dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Porque Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que a veces vemos como otro tipo de Dios, no, es el mismo mensaje. Amarás a tu prójimo, amarás al extranjero, amarás al pobre, amarás a tu prójimo. Dice yo Jehová, digo yo Jehová. Así que este es un mensaje que ellos habían escuchado y que era muy importante. Sin embargo, versículo 8, os escribo un mandamiento nuevo, es decir, a la vez de antiguo, es un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este mismo mensaje que viene del Antiguo Testamento cobra vida en Jesús. Fijaros, ahora es nuevo, porque todas aquellas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento tenían su culmen, su cima en la persona de Cristo, aquel que vivió amando sobre la faz de la tierra, aquel que tuvo compasión por los perdidos, aquel que fue a la cruz para morir por aquellos que estaban tan perdidos como nosotros antes de conocerle. Y ya no era un mandamiento para, como en el Antiguo Testamento, para los compatriotas y el extranjero, porque si nos damos cuenta ahí en Levítico, está hablando de esta protección para la gente que estaba en la tierra de Israel, ¿vale? En Jesús cobra supremo sentido el amor de Dios. Y fijaros si es así que Jesús enseña esta parábola del samaritano, que le rompe la cabeza a la gente, porque no debería ser el sacerdote, el que era el justo, el que amaba a su prójimo. No, tenía que ser el samaritano, aquel que era odiado por los judíos. Esto le volaba la cabeza a los judíos. Ellos no lo entendieron porque odiaban a esa gente. Fijaros cómo es este amor de Dios que no solamente habla de amar al prójimo, sino que además se extiende al prójimo que es tu enemigo. Mateo 5, 43, 44. Dice F.F. Bruce, un autor muy reconocido, dice, si la comunión cristiana se caracteriza por un amor tal, como el que estamos hablando, como el que nos dice la Escritura, entonces será reconocida como la comunión de los seguidores de Cristo y por lo tanto llevará el sello inequívoco del amor de Dios. La Iglesia de Cristo está sellada con este amor de Dios para impactar al mundo, para reflejar este amor a otros. Y en un mundo en completa oscuridad, me gusta esto que dice en el texto, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Con la venida de Jesús,
no hay luz completa en este tiempo. Todavía estamos en el reino de las tinieblas. Todavía hay un príncipe de este mundo. Pero Él es la luz y va disipando las tinieblas. Y dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz de Dios que ilumina todo, ya alumbra y un día va a llegar a su plenitud. Y aunque no podamos verlo nítidamente todavía, el apóstol Juan tampoco lo podía ver en ese momento. ¿Por qué? Fijaros. Veía cómo los cristianos eran perseguidos en aquel tiempo. Alzaba su voz en medio de los falsos maestros llenos de oscuridad. Y él decía estas palabras, porque él sabía en fe que algún día esa luz de Cristo lo llenaría todo. Pues eso es lo que nosotros también esperamos en fe. Llegará un día donde no habrá más tinieblas. Eso es lo que nos dice el Señor. Punto 2. Ya es cortito. La luz y las tinieblas. El que dice que está en la luz, versículo 9, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Para que no haya ninguna duda ni error. Hay este contraste otra vez de la luz y las tinieblas que usa tanto el apóstol Juan. Fijaros, aquellos que aborrecen a sus hermanos está todavía en tinieblas. Nosotros podemos tener un problema con un hermano, podemos tener una discusión, podemos tener un conflicto, pero el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para arreglar esa situación y además cuanto antes. Eso es una seña clara de que somos hijos de Dios. Aborrecer, fijaros, es lo contrario de amar. Cuando nos dice aquí aborrecer es igual a odio, ¿vale? Y me llama mucho la atención que en la escritura no hay matices. Es como blanco, negro, luz, tinieblas, amor, odio. Así. Fijaros que en 1 de Juan 3, versículo 15, que odia a su hermano es un asesino. Fijaros si no hay grises. Fijaros si no hay grises. ¿Vale? Nos dice también en 1 de Juan 4:20, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Y me gusta mucho también que el Señor siempre tiende su mano, porque dice, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, que el Señor tiende su mano para que esta persona se arrepienta y vaya a Él, pida perdón por sus pecados. La puerta del perdón está abierta, hay misericordia para aquellos que abandonan sus pecados y que piden al Señor perdón. Donde este amor está ausente, este amor de Dios que estamos hablando, reina el odio y hay tinieblas. Donde hay amor, hay luz. Y no hay tropiezo para aquel que anda en la luz. ¿Por qué? Porque puede ver claramente. Es decir, si yo voy caminando por aquí y estoy en tinieblas, puedo chocar y chocar y chocar y chocar con cualquier silla o con cualquiera de vosotros. Pero si
ando en luz, sé por dónde voy. Fijaros que dice John Stott, si amamos a las personas, vemos cómo evitar el pecar contra ellas. Si realmente amamos al otro, tenemos un cuidado, pero tremendo, para no pecar contra mi hermano, contra esa persona. Pero aquel que anda en tinieblas, pues va como un elefante en una cacharrería. Si tuviéramos esto completamente oscuro, iríamos chocando por todos lados. Y esta es la comparación que nos hace el versículo 11. ¿Vale? No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado, anda en tinieblas. Somos llamados a amar como el Señor nos amó. Fijaros, allí, apuntamos allí. Algunos estamos aquí, ¿vale? Pero esa es la diferencia de la escalinata de la que hablamos. Vamos dando pasos hasta ser conformados a la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. Otros están aquí. Y estos son los que no aman, porque odian. Entonces, no nos desanimemos, porque es verdad que es un llamado muy alto. Quiero concluir ya. Que bien. En este mundo caído solamente podemos obedecer este mandamiento siendo reflectores del amor de Dios. Es decir, esto no nace en nosotros. Esto es algo que hace el Señor a través de nuestras vidas, a través de su Santo Espíritu. Es algo sobrenatural. Pero me anima mucho a alguien incapaz de amar todavía como el Señor amó. Y me siento tan falto. Me anima mucho lo que dice en este versículo, pero las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, porque puedo ver en el horizonte, por medio de la fe, que el Señor cumple su palabra y que terminará siendo un día tan claro, sin ningunas tinieblas, será radiante, como es su gloria radiante. Él está preparando una iglesia en toda su gloria y tú eres parte de la iglesia. Está trabajando en ti. Estás en el taller del maestro. El carpintero está trabajando en una obra preciosa. Vamos de camino. Vigilemos nuestros pasos porque tenemos una responsabilidad. El Señor nos llama a obedecerle en este mandamiento del amor. Honremos a Dios, amemos como Dios nos ha amado. Vamos a orar. Señor, queremos darte tantas gracias por tu palabra, Señor, que es tan determinante, tan llena de sabiduría, que quiere que tus hijos, tu pueblo, camine por sendas de justicia, de amor, que te amemos a ti sobre todas las cosas, pero también que nos amemos unos a otros. Y en esta realidad de amarnos con las dificultades que encontramos, con los conflictos y los roces que se pueden crear, pues en estas dificultades aprendemos y vamos creciendo escalón a escalón para parecernos un poquito más a tu Hijo Jesús. Te damos gloria y honra, Señor, te alabamos. Te damos tantas gracias por dejar estas cosas en tu palabra para exhortarnos a crecer más, a darnos más, a dejarnos que el alfarero haga su trabajo en una vasija que será preciosa un día.
que todavía tiene defectos del barro que tú vas puliendo, pero que terminarás y será preciosa para ti. Tú vas preparando una iglesia sin arrugas, sin mancha. Y te alabamos y te damos gracias por tu obra en nosotros. Ayúdanos a hacer nuestro cometido. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.